Bueno, continuamos en Escritorio Local, os lo adelantaba ya hace un ratito. La semana pasada no pudimos porque no teníamos programa por aquello de las fiestas navideñas, pero lo prometido es deuda. Análisis de los últimos datos publicados del paro lo hacemos con Ángel Citores. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más para poner sobre la mesa todos estos datos. Secretario provincial de Comisiones Obreras, como sabéis, para hablar de unos datos que yo no sé si eran ya esperados después del comportamiento que hemos tenido en los últimos meses de 2018, si eran los que se preveían, si han sido algo mejores, algo peores. ¿Cómo vemos esta bajada del paro en diciembre? Bueno, pues todo aquello que sea baja del desempleo, bienvenido sea. ¿Eran que los previstos? Bueno, es difícil, ¿eh? El mes de diciembre suele ser un mes complicado, pero sí que es cierto que siempre esperamos que ciertos sectores, como pueda ser el del comercio y la hostelería, en este mes pues se activen y por lo tanto baje el desempleo. Por lo tanto, esperados, bueno, entre comillas. Bueno, o sea que podemos decir que estaba dentro de lo que se preveía, aunque luego siempre con esas acotaciones, ¿no?, que hay que hacer. Y te lo pregunto sobre todo, Ángel, porque hemos visto cómo los últimos meses del año han dejado alguna que otra sorpresa en la provincia. El comportamiento a lo mejor no era ahí sí el esperado. Hemos tenido comportamientos incluso que nos han hecho ir en contra de los que hemos tenido a nivel regional. Y yo no sé si esto preocupaba sobre todo a comisiones obreras o alarmaba de alguna forma respecto a la situación que podamos estar viviendo, teniendo en cuenta precisamente eso, el comportamiento que ha tenido el paro en otras provincias cercanas y en otras que se puedan asemejar al tamaño o a la situación de la de Burgos. Bueno, yo creo que es difícil comparar cosas. Es difícil comparar cosas en este caso porque nada es igual. Burgos es la ciudad con más industria, con una industria basada principalmente pues, en el automóvil y en la alimentación. Por lo tanto, es diferente al resto de la comunidad. También es cierto que tenemos un comercio importante y, bueno, pues cualquier movimiento que pueda haber ahí, pues nos puede afectar. Es cierto que al finales del año nos ha afectado una parte, el tema este del diésel en el automóvil, y redujo pues las producciones también, hay que mirarlo, sin grandes alarmismos. Habitualmente, a final de año, suelen pasar estas cosas. Hay que ser conscientes, ¿no? Entonces, del momento en el que nos encontramos, y lo decías, una provincia industrializada con una fuerte vinculación al ámbito del automóvil, lo hemos visto también, ¿no?, por ejemplo, con el sector servicios, el comportamiento que ha tenido teniendo en cuenta esa estacionalidad o temporalidad propia de la época en la que nos encontramos también. Lógicamente, date cuenta que donde más ha reducido el desempleo, con 258 personas menos, ha sido en servicios. Y en cambio la construcción ha crecido. ¿Por qué? Porque lógicamente llega el invierno, se paraliza la construcción, ha crecido en 111 personas. Bueno, pues eso significa que la estacionalidad sigue estando ahí. Estacionalidad, que yo no sé si también hay que cogerla con alfileres, Ángel, en este sentido, porque hemos visto como en otros momentos también del año lo que se esperaba no era al final lo que se registraba, y en esta ocasión no sé si, por ejemplo, esta campaña de rebajas que estamos viviendo en estos momentos, que también ha abierto pues, los límites, ¿no?, en las fechas. Estamos viendo cómo hay establecimientos que adelantan, otros que atrasan, otros que ya no consideran que sea una época de tantas ventas debido a fenómenos como el Black Friday, por ejemplo. Entonces, debemos acostumbrarnos a esa evolución, tenemos que estar o ser cautelosos respecto a lo que se está viviendo, registrando. Hombre, yo creo que los tiempos cambian, nada es igual, todo cambia y nos adaptamos a las nuevas formas de comprar, nos adaptamos a internet y nos adaptamos a otras cosas. Pero ayer seguía habiendo mucha gente que iba de rebajas. Bueno, eso está claro, ¿no? El fenómeno llamada ahí estaba, ¿no? El fenómeno ahí estaba. Yo no sé lo que va a durar, pero estaba. Las previsiones de contratación también estaban sobre la mesa, ¿no? Respecto a esta campaña. Eso. Pero no solamente es eso, es que daros cuenta que si las navidades empiezan en el último viernes de noviembre y acaban en enero, ha habido un periodo de compras importante. Ya las compras son físicas como antes, pues una parte importante sí, por los que seguimos como siempre, pues tenemos que ir a ver los productos a las tiendas. La gente joven no, ya compra de otras formas, no sé qué.
esto, ¿qué es mejor y peor? Nos tenemos que adaptar a todo. Esto es otro debate, ¿no? Nos tenemos que adaptar a todo. Que hay que tener en cuenta, junto a las rebajas, junto al comercio, el sector de la hostelería es el que ha tirado, ¿no? Al final del carro en estas fechas, y esto también se ve reflejado de alguna forma en lo que ya conocemos. El movimiento propio de la Navidad hace que el sector servicios sea el que más empleo haya generado, pero siempre también teniendo en cuenta las condiciones de ese empleo que se genera. Claro, ahí es donde está el problema de todo esto. Seguimos teniendo una contratación muy precaria, seguimos teniendo muchos contratos, la mayoría de ellos con una duración inferior a 5 días, y eso es lo que nos preocupa. Los jóvenes, las mujeres, son los colectivos con contratos más precarios, de menos duración, de más temporalidad y de más rotación, y por lo tanto más parcialidad en el tiempo, más a tiempo parcial. Eso tiene que cambiar, tiene que haber modificaciones, y el gobierno ya le estamos dando los toques necesarios, hoy con una rueda de prensa, diciendo que tiene que empezar a mover esas cosas, porque si no se va a encontrar con movilizaciones también en la calle. El año 2018 ha terminado, Ángel, con la misma tendencia de los años anteriores respecto al colectivo también, a los diferentes colectivos, pero también a la mujer, porque vemos cómo el paro tiene un rostro de mujer en la provincia de Burgos, y además con una diferencia abismal. Es algo en lo que lleváis alertando también en los últimos años, algo en lo que queréis incidir. ¿Qué tipo de políticas hay que hacer para que esto pueda cambiar? Y te lo digo porque estamos en un momento en el que se ponen sobre la mesa, ¿no?, todas estas cuestiones. Tenemos elecciones municipales, autonómicas, europeas a la vuelta de la esquina, y algo se podrá hacer para que entre todos podamos revertir o por lo menos asemejar el paro, y que no se tenga que hablar de una discriminación también en este sentido. En el colectivo de trabajadores jóvenes el equilibrio entre hombres y mujeres existe. En el colectivo de mayores de 55 años, la mayoría de las desempleadas son mujeres. La mayoría, ¿eh? Entonces hay que empezar a ver cómo hacemos políticas activas de empleo. Y no dejarlo en la entrevista, en el currículo, no, hay que hacer políticas activas de verdad. Y hay que fomentar de una manera seria la presencia de las mujeres en ciertos sectores donde aún siguen subrepresentadas. Y hay que incentivar, si hace falta, y no soy yo partidario de incentivar las cosas, pero si hay que incentivarlo, habrá que hacerlo para que se contrate a mujeres de mayores de 55 años. Algunos colectivos, como por ejemplo la patronal burgalesa, ha anunciado que en 2019, a través de diferentes iniciativas, pretende acercar a la mujer a los estudios vinculados a la industria y sobre todo a la industria que tenemos en Burgos, una industria más técnica. ¿Este es un buen camino al final? Nos vale todo aquello que sea efectivo. No nos vale el hacer inventos cortoplacistas. Ahí quería yo llegar, porque claro, hay que hacer cuestiones efectivas y hay que ensayar todas, eso también es cierto. No hay recetas mágicas, pero lo que hay que hacer es ensayar cosas y ver si realmente generan o no generan. Si generan y valen, perfecto. Si no generan y no valen, habrá que hacer otra cosa. Pero cosas hay que hacer. Ahí quería llegar yo porque, claro, no sé si al final con ir a centros docentes vale, o al final eso se tiene que tener un reflejo también en la industria, porque quiero decir, si existe un llamamiento, si hay más mujeres que cursen esos estudios y luego eso no se traduce en una incorporación, claro, el desajuste está sobre la mesa, ¿no? Exactamente. Lo que tenemos que ver es qué profesiones tenemos demanda, que las hay profesiones donde hay demanda, y habrá que formar a todos, a los jóvenes, a los mayores, a todo el mundo en esas profesiones que tenemos demandas, pero para que sean contratados, no formarles para que estén ahí. Teniendo en cuenta estos datos que nos ha dejado el mes de diciembre y teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado en el año 2018, ¿cómo ha sido el año para la provincia en cuanto al empleo se refiere? Yo creo que ha sido un año positivo, se ha generado empleo, pero yo creo que no ha sido todo lo positivo que debiera ser. Yo creo que se tenía que haber generado más empleo y sobre todo más empleo de calidad. No teníamos que permitir las rotaciones que está habiendo en este momento en el mundo del trabajo. Hay empresas que basan toda su filosofía en la rotación en el empleo y eso no puede ser. Se siguen haciendo contratos a 25 horas semanales, de lunes a viernes, y se hace rotar a la gente en todo esto. No, hay que hacer los contratos a jornada completa y con la rotación que tienen que tener, con la normal. Al final eso hay que perseguirlo desde alguna forma. Inspección de Trabajo algo tendrá que decir en todo esto.
Hemos acabado el año y comenzado este año 2019, como bien decías, con varias propuestas de las principales formaciones sindicales sobre la mesa. Una de ellas que reclama a las patronales en materia de convenios colectivos que se pongan las pilas, si se me permite la expresión, en cuanto a los salarios, porque habéis detectado que no se están produciendo aquellos ajustes que se deberían haber registrado ya desde el día 1. Bueno, lo que estamos es diciéndole que el salario mínimo es de 900 euros ya este año, que hay que adaptar las tablas ya para que la gente empiece a cobrar esa subida. Por cierto, del 22%, una buena subida. Pero además le estamos diciendo a la patronal que en el año 2020 el acuerdo de negociación colectiva que firmamos este verano decía que hay que tener salarios mensuales de 1.000 euros por 14 pagas, el salario mínimo en convenio de 14.000 euros. Y eso parece que lo firman en Madrid, pero cuando lo queremos traer a los territorios ya no hay manera. La firma ha sido hace tan solo unos meses. Claro, ha sido hace unos meses. Entonces, claro, ahí vamos a seguir presionando. Y claro que le vamos a presionar a la patronal. Porque, ojo, en lo del salario mínimo sí que está el gobierno, y tendremos que presionar al gobierno para que siga aumentando los salarios mínimos, pero en lo de los salarios de convenio está la patronal, que por cierto tiene unos beneficios como antes de la crisis. Tenemos un crecimiento y estamos creciendo por encima de lo que era el año pues, que 2008. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Trasladar en los convenios colectivos esos beneficios, porque la riqueza solamente se resuelve, o sea, se reparte a través de los convenios colectivos. El próximo domingo el presidente del Gobierno va a estar en Burgos. Pedro Sánchez va a presentar la candidatura de Luis Tudanca a la presidencia de la Junta y, como bien decías, hay muchas reivindicaciones también sobre la mesa para él. Hoy mismo anunciando posibles movilizaciones. Cuéntame un poquito cuáles son esas reivindicaciones que debería atender Pedro Sánchez, y yo no sé si, aprovechando su presencia en Burgos, se le quiere pedir también algo más respecto a la situación por la que atraviesa la provincia y la ciudad. Bueno, yo creo que la reivindicación sindical, la principal, es dar marcha atrás en la reforma laboral, volver a la causalidad de la contratación, que los contratos temporales tengan esa causalidad, ver en la cadena de subcontrataciones que el salario sea el del sector, perdón, el de la empresa, no el del sector ya está. Y todas estas reivindicaciones son importantes. Yo creo que el gobierno tiene que dar un paso adelante y no se puede escudar solamente en la debilidad parlamentaria, que la tiene, pero tiene que dar un paso adelante, tiene que ser valiente y tiene que sacar adelante la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Cuando se pone sobre la mesa la petición de derogar al final la reforma laboral, de hablar de una vuelta atrás, ¿dónde puede estar la dificultad? Y lo digo porque se escucha a dirigentes socialistas hablar precisamente de ello, ¿no? Es necesario acabar con aquello que llevó a efecto el Partido Popular, y pese a mantener ese argumento, lo hemos escuchado también en representantes y parlamentarios burgaleses, no se acaba de ejecutar esta medida. La dificultad está en que el equilibrio en la negociación colectiva queda roto con la reforma laboral. Ya no estamos equilibrados en la negociación colectiva. La reforma da el poder a la parte de la empresa y se lo quita a la parte de los trabajadores. Hay que volver a equilibrar esa negociación colectiva. ¿Cómo? Pues principalmente a través de dos cosas. De que los convenios no pierdan su ultraactividad, o sea, el convenio siga vivo mientras se sigue negociando, y la prevalencia de un convenio sobre otro. No puede ser que el convenio de empresa tenga prevalencia sobre el convenio de sector, porque nos encontramos de todo. Nos encontramos empresarios muy honrados y con capacidad para negociar y para hacer cosas, y nos encontramos auténticos piratas, que son capaces de firmar un convenio a 50 años metiendo un hachazo a los trabajadores y nombrando ellos a la otra parte que negocia en la mesa. Teniendo en cuenta todo esto, ¿confiáis en que pueda producirse o que se dé ese paso de la derogación de la reforma laboral? Lo digo porque, claro, al final, efectivamente, lo que comentabas, el Gobierno está en una situación de minoría, argumenta precisamente en esa situación el no poder sacar adelante muchas cuestiones, pero yo no sé si existen mecanismos que en la situación en la que nos encontramos se puedan dar esos pasos y se pueda avanzar teniendo en cuenta. No, claro que los hay.
Los hay, pues claro que puede salir adelante. Vamos a ver, o sea, tampoco tiene la justificación de la patronal diciendo que es que se les ha excluido pues del diálogo social. No es cierto. O sea, han estado en las negociaciones sobre el diálogo. Pasa que la patronal está acostumbrada a llevarse siempre el gato al agua y cuando no ganan se enfadan. Y no, esta vez no les toca. Ya lo han tenido, lo han explotado hasta el final del final. Ahora ya no toca eso, ahora toca otra cosa. Si hablamos de movilizaciones, cuéntame un poquito cuáles son esas pretensiones o cuáles son esos avisos que se lanzan al Gobierno también en este sentido. Bueno, pues en principio la primera movilización que se ha anunciado hoy será el 8 de febrero en Madrid, donde se juntará el activo sindical. Se habla de una movilización de más de 10.000 personas, imagino que en algún recinto cerrado, para dar el pistoletazo de salida en todo esto y con diferentes objetivos. El principal, el 8 de marzo. Pero esto también es un objetivo importante. Bueno, al final ser conscientes, ¿no?, de todas esas necesidades, claro. De cara a cualquier exigencia o cualquier cuestión que se tenga que poner sobre la mesa. Lo mencionabas también, Ángel, el diálogo social se ha convertido en una herramienta que ha estado sobre la mesa en los últimos años y de forma muy potente en Burgos y en Castilla y León. Este año 2018 no sé si es la percepción que yo tengo, pero hemos oído hablar algo menos que en anteriores, por lo menos de cara a la palestra o de cara a aquello que se ha ido consiguiendo. Pero cuéntame también en qué momento nos encontramos, teniendo en cuenta el balance que hay que hacer indiscutiblemente del año que termina y cuáles son las pretensiones que hay para este año que ya ha comenzado. Bueno, pues en Castilla y León prácticamente está negociado. Se habla de que, vamos, la negociación está bastante avanzada y nos imaginamos que a final de mes pueda haber algo. En Burgos, Ayuntamiento de Burgos, la negociación está abierta. Prácticamente tenemos un casi acuerdo ahí, pero falta de cerrar. Y en la Diputación no lo hemos abierto. O sea que tenemos tres realidades completamente diferentes. Una muy avanzada, una a punto y otra que todavía no se ha iniciado. No sé. ¿A qué se debe que en Diputación no se haya comenzado? Pues no lo sé, porque tanto la patronal como nosotros hemos llamado a la puerta de la Diputación para decir, oiga, vamos a ir negociando esto, vamos a ir abriendo. Y a fecha de hoy no tenemos... ¿No hay respuesta? No tenemos respuesta. ¿Preocupa a comisiones la situación que se está viviendo? Sí, es preocupante. El hecho de que no se produzca esa respuesta, teniendo en cuenta lo que ya se ha vivido en el pasado, no sé si hace pensar en un cambio de dirección, en que hasta aquí hemos llegado, en que puede haber continuidad. No lo sé, yo creo que alguien está pensando mucho en las elecciones y poco en el futuro de los ciudadanos y en las necesidades de los ciudadanos. Y las elecciones son importantes, pero las necesidades de los ciudadanos también. Y llegará junio, llegará julio, habrá que hacer contrataciones temporales y si no está preparado el nuevo equipo, quien sea, lo va a tener difícil. Claro, al final hablamos de decisiones que no se toman pero que hipotecan Exactamente. El futuro y hay que ser consciente de eso, ¿no? Hay vida más allá del 26 de mayo. Exactamente. Ángel, ¿cómo se espera este año, por lo menos estos primeros compases en cuanto al empleo que tenemos sobre la mesa, teniendo en cuenta la evolución de diciembre, el momento en el que nos encontramos y todas estas circunstancias que hemos analizado y que aunque la gente piense que algunas no tienen mucho que ver con el empleo, todas están relacionadas de forma directa? Todo tiene que ver con el empleo. ¿Cuáles son las previsiones? Pues hombre, me gustaría que fuesen buenas y que en enero se generase empleo. ¿Va a pasar? Posiblemente no. Posiblemente no. Pero yo creo que con un desempleo, no ya, porque ya no es, vamos, es un desempleo importante. Pero no es tan terrible como era hace 5, 6, 7 años. Yo creo que hay que empezar a dar los pasos durante el 2019 a que esa calidad del empleo que se genera sea un empleo de más calidad, con más contratos, que se aumente la cobertura de desempleo, porque de los 18.000 parados solamente 10.000 cobran alguna prestación por desempleo, el resto no cobra nada. Yo creo que hay muchas cosas importantes que se pueden hacer en el año 2019, desde la política, porque la política al final es lo que mueve nuestras vidas. Y cuando alguien dice eso, no, sin políticos no hay política. Políticos hay otras cosas. Lo que hay que hacer es hacer políticas y acercar que las políticas a la gente
Y los políticos se deben plantear que dentro de nada, en 5 meses, pues les vamos a evaluar, que los ciudadanos, en las urnas, y este país decidirá qué clase de políticas son las que quieren que le gobiernen. Bueno. Pero a los políticos, a los del ámbito local y el autonómico, una de sus competencias importantes son el empleo también, ¿eh? Y si hay calidad en el empleo, y se puede hacer desde las administraciones para que haya calidad en el empleo, vamos a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. Y vamos a hacer que los ciudadanos y ciudadanas se queden también en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma. Porque si no, vemos lo que estamos viendo ahora. Comercios que se cierran, bares que se cierran, y aunque tengamos polígonos importantes, muy importantes que les tenemos, la ciudad también tiene que tener vida. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta reflexión, pero sobre todo con el mensaje de optimismo de cara al futuro con el que comenzabas haciendo este breve pronóstico, ¿no?, de lo que puede ser del año 2019. Ángel, como siempre, un placer. A vosotros. Gracias por estar con nosotros de nuevo y vamos a estar muy pendientes de esas posibles movilizaciones y de aquello que también haya que trasladar, claro que sí, al Gobierno central en este sentido. Nos vemos dentro de unas semanas también analizando más datos del paro. Nosotros continuamos.